Hola, bienvenidos a un episodio más de Redwood College, el podcast. Un punto de encuentro para padres de familia, docentes y especialistas en diferentes temas que consideramos pueden ser de importancia para las familias. El día de hoy me acompaña a esta entrevista la maestra Selene Cuanalo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y de invitado tenemos al neuropsicólogo David Campos. ¿Cómo estás, amigo? Hola, muy buenos días, muy bien. ¿Y ustedes? Perfecto. Aquí, listos para esta entrevista. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias, muy emocionado. Justamente me parece que la posibilidad de compartir ciertos conocimientos con un público general es súper importante, sobre todo porque la mayor cantidad de conocimiento que uno comparte suele ser con cierto sector especializado y esa información suele no bajar a la población general. Claro. Entonces es absolutamente imprescindible este tipo de proyecto. Sí, claro, y como tú lo dices, además, ¿sabes qué? Que dadas las circunstancias que presenta la evolución del ser humano, cada vez tenemos más casos en donde tenemos niños con ciertas condiciones, y realmente es que creo que en México realmente la información se toca por encimita o de plano no se toca. Vaya, ¿cuántas escuelas realmente tienen niños que tienen alguna condición y que no son identificadas de manera oportuna? Y entonces tenemos a niños presionados, a niños incómodos, a niños que no se encuentran felices, y todo por no tener como un acercamiento a todo lo que hay ya de información. Y pues bueno, por eso nosotros decidimos hacer este proyecto, y precisamente Cel es nuestra directora de psicopedagogía en la escuela, y por eso ella me está acompañando para platicar contigo sobre todos estos temas, ¿no? Claro, que aparte también es muy importante porque existen todavía muchos tabús. Entonces creo que es importante el poder dar la información correcta a los padres de familia y también incluso a los docentes, a todos los participantes en la educación, porque si de repente existen ciertas cosas que todavía pues no hay una información correcta al respecto. Exacto, y principalmente con los diagnósticos, ¿no? Exactamente, Que es creo el que tema de hoy. creo que es la parte más importante. Mira, más allá de que no se sepa o de que no se acerque la gente a la información, creo que hay un poquito una negativa de repente por parte de muchos papás ante las condiciones que puede presentar su hijo, ¿no? Entonces, vivir un poquito en esta negación ha ocasionado que cuando les dices, oye, tu hijo puede tener un TDA, un TDAH, a lo mejor requiere ciertos estudios, de repente optan por la más sencilla, que es tengo un primo, amigo o conocido que es psicólogo, a ver, lo llevo y que me diga, ¿no? Pero no se acercan a hacer todos los estudios. Ya cuando empieza la parte de los diagnósticos reales, es en donde realmente perdemos el interés y dejamos de darle seguimiento. Es una pregunta tal vez un poquito simple, pero a ti, en promedio, digamos para diagnósticos muy completos, ¿cómo cuántos niños te llegarán al mes? Al mes vamos a pensar que en promedio unos 3 niños nuevos a la semana. Entonces hablamos como de 12 niños nuevos en promedio por diagnóstico. Ok. Y algunos de esos se quedan a procesos de rehabilitación, algunos otros no, algunos solamente buscan un diagnóstico y ya. Pero si uno se remonta un poquitín a este planteamiento inicial que tú tenías, sobre por qué los padres suelen tener cierto rechazo justamente a establecer todos estos procesos, me parece que este rechazo es absolutamente válido cuando uno contempla la práctica clínica de México, por varias razones. Cuando tenemos a ciertos profesionales que no llevan a cabo ciertos diagnósticos precisos o que no existe una relación directa entre el tratamiento y el diagnóstico y resulta ser poco efectivo, entonces el tratamiento, en general vamos a tener este rechazo, porque ¿para qué voy a invertir un proceso de intervención? ¿Para qué voy a invertir en un diagnóstico si eso no va a derivar en el establecimiento de un diagnóstico y un proceso de rehabilitación adecuado? ¿Sí? Claro. Pero eso es un problema de la práctica clínica de México, ¿sí? Y justamente si nos enfocáramos a la neuropsicología específicamente, ¿sí? En México como tal, la práctica de la neuropsicología es muy diversa, y en la mayoría de los casos mala, ¿sí? Que eso es como muy importante decirlo. Cuando hablamos de neuropsicología, debemos reconocer que solamente existen 3 universidades muy importantes en México que la ponen en práctica, que sería la UNAM, la Universidad de Guadalajara y la UAM.
pero cada una de ellas tiene formas distintas de intervenir y de visualizar, digamos, los casos clínicos. En específico, la BUAP creo que es la que tiene el mejor programa de educación para neuropsicología, porque contempla el diagnóstico a la par de la rehabilitación. Ok. Entonces, digamos que para fines prácticos, la maestría como tal en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica es la que puede permitir este establecimiento correcto entre un diagnóstico y una intervención. De ahí en fuera puede resultar muy complejo por el modo en cómo se evalúa y justamente cómo se plantea un proceso de intervención. Ok, perfecto. Eso es muy interesante porque, por ejemplo, en este aspecto de lo que comentas de la separación como entre el diagnóstico y la parte de la rehabilitación, en tu experiencia, ¿cómo se le comenta o cómo se le explica esto a los padres de familia? ¿Cómo se puede aterrizar esta parte que nos estás diciendo directamente para que los padres de familia puedan entenderlo y puedan tener una conciencia de la importancia de tener un tratamiento y no solamente el diagnóstico? Mi modo de explicar a los padres no es tanto desde solamente la experiencia directa, sino que debemos tratar de respaldarlo lo más que se pueda, ¿sí? Por ejemplo, en casos de TDA, sí, que digamos que es como de algo de los diagnósticos más comunes que tenemos en la práctica diaria. Sí. Se le debe mostrar al paciente casos clínicos, reportes de diagnóstico o incluso investigaciones que nos hablen sobre cómo avanzan los niños con TDA, ¿sí? Okay. Y justamente hay una muy interesante que nos marca qué niños avanzan más. El niño que solamente está medicado, ¿sí? El niño que combinó tratamiento farmacológico con tratamiento terapéutico, o el niño que solamente asistió a corrección neuropsicológica, que sería el término formal para niños, ¿sí? Entonces, cuando uno le demuestra al paciente cuál es el que avanzó mejor, ¿sí? Entonces es más sencillo que opte por el tratamiento como tal, ¿sí? Y que comprenda que solamente dándole un medicamento no va a avanzar. Y no es que lo diga yo, sino que las investigaciones como tal lo exponen, ¿sí? Que vamos a requerir cierto trabajo en la actividad del sujeto para favorecer esta reducción de la sintomatología. Claro. Ok. Entonces, ¿cuál es el tratamiento ideal? Que eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Depende del sujeto, supongo. Va a Depende del depender caso. de las bases, tanto fisiológicas como psicofisiológicas, como psicológicas del caso concreto. ¿Sí? Cuando analizamos a alguien con TDA, debemos analizar, uno, cómo está el desarrollo psicológico, ¿sí? Debemos analizar cómo está el nivel psicofisiológico, entiéndase cómo están trabajando ciertas zonas del cerebro, ¿sí? A nivel funcional para llevar a cabo ciertas acciones. Claro. Y la actividad cerebral, si la actividad cerebral es patológica o no, ¿sí? Una vez que analizamos concretamente estos tres niveles, podemos establecer qué tipo de TDA tiene este niño. ¿Sí? Ok. Y entonces llevar a cabo un tratamiento. Bien, justamente creo que en TDA es donde más se ha avanzado en el proceso de caracterización de los casos clínicos. Porque en niños con TDA, lo común es encontrar en el nivel psicológico dificultades de actividad voluntaria, ¿sí? Que actividad voluntaria, por definición, sería ser capaz de ajustarse a exigencias externas, ¿sí? Se han encontrado dificultades a nivel de lenguaje, no tanto a nivel de expresión, pero sí a nivel de algo que se denomina la función reguladora del lenguaje. ¿Qué tanto soy capaz de regularme con mi propio lenguaje y qué tanto acepto las instrucciones externas? Regularme con el lenguaje del adulto, ¿bien? Aunque sí se han encontrado dificultades a nivel de funciones comunicativas, qué tanto soy capaz de comunicar mis necesidades. Pero en el nivel psicofisiológico se ha encontrado, por ejemplo, déficit en algo que denominamos mecanismo psicofisiológico de regulación y control. Bien, pero regulación y control, si uno quisiera verlo de modo tradicional, típicamente se ha asociado a sectores prefrontales de la corteza. Pero ya en investigaciones más recientes se ha encontrado que mecanismo psicofisiológico de regulación y control tiene asociación con otras estructuras subcorticales, ¿sí? Por ejemplo, con ganglios basales, con el tálamo o con la formación reticular, ¿sí? Y en dependencia entonces de cada tipo de caso, es como vamos a identificar el caso concreto de TDA, ¿sí? Porque, por ejemplo, un paciente con tono cortical, que igual se relaciona con regulación y control, pero bueno, no quisiera confundir, pero es regulación y control y otros muy comunes son de tono cortical, ¿sí? Tono cortical se relaciona con la formación reticular, ¿sí? La formación reticular lo que va a permitir es que el niño mantenga cierto nivel de vigilia, ¿sí?
¿Qué pasa cuando la formación reticular o ese sistema reticular ascendente y descendente de la corteza no está en un óptimo nivel de desarrollo o de funcionamiento? Vamos a encontrar al niño que pierde el tono, ¿sí? Es decir, que va a tener fluctuaciones en el desempeño. Y entonces yo siempre les pongo un ejemplo muy bueno. Vamos a imaginar que estamos en el cine y que se supone que es una actividad recreativa, interesante, atractiva, que yo podría estar muy divertido, ¿sí? Nosotros como adultos. Pero ¿qué tal si yo voy a ver esta película en la noche? Y estoy muy cansado, estoy muy agotado, y a pesar de que la película pueda resultarme a mí muy interesante, yo voy a estar perdiendo el tono, voy a estar agotado, bostezando muchísimo, y si yo necesito, porque es obligatorio que yo concluya de ver la película, porque está alguien a mi lado, codeándome de lado, ya no te duermas, Ajá. y yo quiero permanecer despierto, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a levantar, voy a comenzar a moverme en mi asiento Claro, y voy a comenzar a tener un montonal de movimientos, claro, mi para estar pierna, activo. etcétera. Pero si uno analiza eso, el niño con hiperactividad es así. Claro. Está todo el tiempo moviéndose, en todo momento se para, se levanta, etcétera. Ese es típico de un paciente de tono cortical. Está perdiendo el tono y como consecuencia vamos a observar que por determinados periodos comienza a verse súper hiperactivo. Pero si yo lo incluyo en una actividad súper recreativa, puede que eleve el tono y entonces regrese a un buen estado de ejecución, Ok. ¿sí? Pero hay otros que son los frontotalámicos, que por ejemplo, el tálamo, si uno lo analiza de modo básico, es una especie de filtrado, un filtro, ¿sí? Toda la información que llega del exterior debe pasar por el tálamo y el tálamo entonces va a decir qué mandar a la corteza, ¿sí? Para que justamente la corteza prefrontal, sepa distinguir qué es importante de lo que no. ¿Qué pasa cuando este filtro, por así decirlo, no está en un estado óptimo o no se está regulando de modo adecuado? Cualquier estímulo externo me va a distraer, ¿sí? Ok. Como la moto que acaba de pasar, Exacto. ¿sí? Un niño que tiene justamente características frontotalámicas va a estar volteando porque la moto le llamó la atención, ¿sí? Y tenemos otros, claramente, un montonal de componentes y características del TDA que nos van a permitir justamente decir qué tipo de niño TDA tenemos, ¿sí? Y en dependencia de eso brindar un tratamiento, porque no es lo mismo el niño con características frontotalámicas al niño con características de tono cortical, ¿sí? Y si eso lo traducimos después al último nivel de desarrollo, el último nivel de análisis que sería la actividad cerebral, tendríamos que ver si la actividad cerebral es patológica o no, ¿sí? Y si sí es patológica porque tenemos ciertas características paroxísticas, etcétera, es muy diferente el niño que tiene paroxismos a uno que no, ¿sí? Porque el paroxismo sí podríamos incluirlo como cierto tipo de actividad patológica. Y ese paciente es el que sí requiere una medicación, ¿sí? Entonces, solamente combinando esos 3 niveles de análisis Se es puede. como podemos llegar a un diagnóstico correcto. Claro. Y entonces, ahora sí, establecer un programa de intervención. Una vez que yo conozco las características de desarrollo psicológico, las características psicofisiológicas, las características fisiológicas, y entonces puedo tener un tratamiento absolutamente integral. Ok. A ver, es que yo normalmente cuando digo docentes, padres de familia y especialistas, yo soy el padre de familia. Sí, sí, esa es mi función acá. Así O es. sea, es un poquito venir a preguntar desde la ignorancia de muchos temas que ustedes los tienen muy aterrizados e intentar digerirlo un poquito para los propios papás que nos están viendo, ¿no? Así es. Creo que parte de lo que mucha gente no termina de comprender o de asimilar es que un tema es el psicólogo y otro tema es el neuropsicólogo. Así es. Y que parte del proceso importante que hay en tu trabajo es que ves la parte física, que en los estudios que tú realizas, bueno, está el electro, están estudios físicos sobre el cerebro, sobre cómo está reaccionando el cerebro, que creo que es muchas veces a lo que a los papás le tienen miedo, ¿no? Así es. Que es como, oye, ¿por qué le tienen que hacer un examen al cerebro de mi hijo? Pues bueno, porque ahí se desarrolla todo el pensamiento y desde ahí viene todo lo demás, ¿no? Entonces, como tú lo estás diciendo, ¿qué tan importante ahorita nos lo estás explicando? Es importantísimo, pues bueno, tener un estudio preciso, un estudio exacto de cómo está funcionando el cerebro para dar un mejor diagnóstico. Ahora bien, otra parte que también hemos escuchado y que también nos han comentado
es esta parte del psicólogo y el neuropsicólogo, de uno dice una cosa, el otro dice otra. No, yo creo que en lo ideal, tanto el psicólogo como el neuropsicólogo deben de trabajar juntos, y principalmente en las instituciones como las escuelas, ¿no? A nosotros nos causa mucho conflicto de repente pedir un diagnóstico y que son un mes, dos, tres y no te lo traen, y tú estás viendo señales muy claras de que ese niño tiene alguna condición y que sería importante atenderlo en pro de ayudar al niño, ¿no? Esta labor que se hace entre los psicólogos y los neuropsicólogos una vez que tú generas un diagnóstico, yo también siempre aconsejo a los papás que lo importante es seguir trabajando contigo para que, pues bueno, se siga el proceso, ¿no? Ahora bien, Cel, digamos de este lado, una vez que tú identificas, por ejemplo, que algún niño tiene alguna situación, ¿cuál es el proceso para direccionar hacia David? Claro. Esto es muy importante. Primero hay que tener también todos los elementos con los docentes. Eso es importante. O sea, el poder recabar toda la información realmente acerca de cómo se desenvuelve el niño para poder entonces nosotros tener todos los elementos, comentarlo con los papás. También es importante revisar qué es lo que está sucediendo en casa, cuál es el contexto familiar en el que el niño se desenvuelve para justamente poder nosotros tener como todas las piezas que ya posteriormente nos van a ayudar. De ahí, entonces, nosotros trabajamos, en este caso, por ejemplo, tenemos algunos centros, por ejemplo, David, que nos ha apoyado con varios diagnósticos dentro del colegio, en donde nosotros le pasamos el contacto al padre de familia. Nosotros somos, digamos, como que el primer filtro y la primera parte en donde les informamos sobre la importancia del diagnóstico y sobre la importancia del tratamiento. Entonces, de ahí ya pasamos el contacto y ya derivamos para que directamente los padres de familia se acerquen con el especialista y ya el especialista entonces le indique los pasos a seguir para el diagnóstico. Ok. ¿Y cuál es el proceso de un diagnóstico? Muy bien. Esto que me comentas es muy importante. Inicialmente me gustaría retomar un poquitín lo que dijiste previamente sobre cómo decirle o cómo darle al papá cierto nivel de certeza o tranquilidad Confianza. sobre de por qué debe justamente evaluarse el funcionamiento cerebral. Y yo a los papás les trato de decir que debemos ubicarnos en el bello siglo XXI, ¿sí? Y la psicología y la neuropsicología como tal, que implica justamente observar cómo está funcionando el cerebro, es tan relevante porque todo lo que nosotros pensamos, sentimos, todas las funciones están en un lugar y ese es en el cerebro. Entonces, una psicología que omita el funcionamiento cerebral, pues me parece un poco anticuada. Claro, ¿Sí? se O está sea, ese es el reduciendo. término como tal. Incluso si uno lo evalúa a nivel de progreso de la ciencia misma, porque la psicología, al ser una ciencia, pues debe estar avanzando, uno puede observar que existe mucho profesional que utiliza instrumentos o formas de evaluación de hace muchísimos años, ¿sí? Y ya de entrada nos habla de, bueno, ¿por qué esto no ha progresado lo suficiente? ¿Sí? Claro. Hay un instrumento que se utiliza mucho en las escuelas que es el Bender, ¿sí? El Bender históricamente se creó para detectar si el paciente tenía características de daño cerebral o no, ¿sí? Pero sería irreal aplicar hoy día un Bender cuando tienes montonal de instrumentos de imagen que te permiten saber si lo tiene o no. Ya es Claro, obsoleto ¿no? el Bender. Sí, claro. Incluso en algunos estudios de validez de este instrumento se ha considerado que tiene un nivel de certeza del 55%. Eso quiere decir que pues mejor no lo apliques, échate un volado y tienes el diagnóstico. Pero no Claro. tiene caso. Claro. Sí, No tiene caso por una evaluación con un instrumento como el Bender, pero todavía se usa. Muchas escuelas, muchos psicólogos lo usan. Como primer filtro para Ajá, ya de ahí para poder, canalizar. claro, Esto es exactamente. absolutamente erróneo. Exacto. ¿Sí? Absolutamente innecesario, pero es justamente observar justamente la psicología y la neuropsicología del siglo XXI. O sea, no hay otra forma de explorarlo si no es así. Claro. ¿Ok? Ahora, sobre cómo se lleva a cabo este proceso de diagnóstico, inicialmente siempre es una derivación de una escuela o del papá que detecta cierta sintomatología, ¿bien? Que yo sugiero siempre observar, en primer lugar, el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Es decir, en el preescolar uno puede ir observando que si el niño tiene ciertas palabras, si tiene sintaxis, si está comprendiendo las oraciones, pero incluso en un desarrollo previo, si yo veo que tengo un niño de 2 años que no tiene aproximadamente 60, 70 palabras, pues ya yo tendría que preocuparme
¿sí? Y Claro. justamente comenzar un proceso de evaluación para saber qué está ocurriendo aquí, ¿sí? Claro. Entonces, inicialmente el paciente lo deriva, ¿sí? Y en dependencia de la edad del sujeto, es como uno debe establecer el modo de cómo se va a evaluar, Ok. con qué tipo de tareas, con qué tipo de instrumentos. Que este es otro tema muy sensible, el cómo se evalúa, ¿sí? Porque va a haber una escuela neuropsicológica que prioriza el instrumento psicométrico, ¿sí? Que yo quiero saber cuántos puntos de CI tiene mi niño, ¿sí? Y otra escuela neuropsicológica que diga que no, que realmente no es tan importante, sino que lo que tú tienes que observar es qué tipo de errores tiene tu paciente y ante qué tipo de condiciones ese error desaparece, Ok. ¿sí? O ante qué tipo de condiciones el sujeto consigue llevar a cabo la tarea. Eso es más importante Por que supuesto. yo le diga a un paciente, tú tienes tantos Claro, puntos la en parte tal prueba, cuantitativa. ¿sí? Entonces, cuando uno va con el paciente observando a nivel cualitativo el tipo de desempeño, el tipo de error, los tipos de ayuda, el tipo de material que requiere, es como uno puede ir detectando características del desarrollo psicológico como en el nivel neuropsicológico, ¿sí? Entonces, digamos, la evaluación como tal es observar los errores que tiene, ¿bien? A qué mecanismo lo vamos a asociar, a qué mecanismo cerebral se va a asociar y qué tipo de ayuda o qué tipo de material necesita para conseguir ejecutar bien la tarea. Porque de esa forma pasamos de tener un diagnóstico con nombre y apellido a tratar de especificarle al paciente cuál es la causa de esas dificultades. Y muy poca gente consigue hacer eso. De nada sirve que tú me digas que mi niño tiene TDA si no eres capaz de decirme por qué lo tiene. ¿Sí? Claro. Esa es la evaluación precisa, o sea, esa es la evaluación fina. ¿Sí? Claro. Que yo consiga decirle al paciente por qué lo tiene. Porque si no caemos en una especie de situación muy graciosa. Porque llega la mamá y dice, es que mi niño tiene problemas de atención, se distrae muchísimo. Ah, fenomenal. Bueno, señora, vamos a tener 5 o 6 sesiones de evaluación y yo le voy a decir qué tiene. Después de 6 sesiones de evaluación, uno le dice, su niño tiene TDA, trastorno por déficit de atención y hiperactividad. ¿Y qué es eso? Pues problemas atencionales. Claro. Sí. Sí, no hay una descripción O sea, amplia, te ¿no? pagué para que me dijeras algo Claro. que yo ya sabía. Sí. Algo que todo el mundo nota, pero le diste un nombre. ¿Sí? Eso no es válido, eso es medio engañoso. Lo ideal tendría que ser que el final de este diagnóstico concluya con el establecimiento de la causa, de por qué tu niño tiene estas dificultades, tanto en el nivel psicológico o en el nivel psicofisiológico o en la actividad cerebral. Cuando uno detecta la causa, es más sencillo trabajarlo, porque la rehabilitación debe estar enfocada a la causa y no al síntoma. Claro. De nada me sirve trabajar con el síntoma, sino que lo más importante es identificar la causa y rehabilitar la causa. Por supuesto, por supuesto. Yo voy a ahora platicar un poquito sobre precisamente las ventajas de un buen diagnóstico. Nosotros aquí en la escuela en Redwood tenemos niños que, bueno, tienen diferentes condiciones, pero tenemos a un alumno en especial que llevó todo este proceso contigo, precisamente. Y yo solamente quiero como hacer un énfasis en la importancia de hacer las cosas de manera correcta, tanto de parte del Departamento de Psicopedagogía como del diagnóstico y el seguimiento. Porque cuando él entra, nos dicen, ok, tiene este tema, él, pues bueno, requiere docente sombra, requiere mucha atención, se estresa muy rápido. Hay una serie de circunstancias que también van a escuchar porque la mamá pasó aquí al estudio y también la entrevistamos y nos Así es. platica sobre Desde este tema. su punto de vista, desde su experiencia. Exactamente, ya lo escucharán también. O si ya salió, búsquenlo y ahí van a ver. Pero bueno, el tema es que después de llevar un buen diagnóstico, un buen seguimiento y un buen trabajo por parte de la escuela, que también es importante que si David hace una recomendación y recomendación, ya sea tanto de atención como de medicación, pues bueno, se siga al pie de la letra, porque bueno, ese es otro tema, ¿no? Tú puedes recomendar lo ideal, si no lo seguimos, pues bueno. Claro. Acá se hizo todo de la manera correcta. Yo un día le mandé un video a la mamá de él jugando fútbol con sus compañeros, sin quitarles el balón, respetando la dinámica de juego,
y pasándosela increíble. Ella a la salida llegó, de verdad llorando, súper contenta de ver cuánto había avanzado su hijo. Y de verdad hay muchas mamás que sienten que son, híjole, se oye mal, pero que sienten que es como un tema que va a ser de por vida y de que no va a mejorar y de que no va a cambiar y de que la cosa, en lugar de ir mejorando, va a ir empeorando. Yo les puedo decir que no es cierto. Yo les puedo decir que sí hay opciones. Digo, hay casos en donde se tendrán mucho mejores resultados que otros, pero de verdad, hoy en día él ya va en un salón muy avanzado, no requiere docente sombra hace 3 años y trabaja con el grupo. Sí, traemos ahí un rezago académico, llevamos algunas materias de otro grado, que bueno, esa es la adaptación curricular que la escuela tiene que hacer para, vaya, complementar el trabajo y las condiciones del niño. Pero a final del día, el resultado se ve y creo que es bien importante que se acerquen a David, que se acerquen a los especialistas, que se acerquen a un buen diagnóstico. De verdad, un buen diagnóstico puede cambiar la vida no solo de sus hijos, sino también de ustedes como familia. Porque la dinámica familiar muchas veces gira alrededor de la condición de uno de nuestros hijos. Y pues bueno, creo que si podemos mejorar la situación de vida de todos, el acercarnos, el tener estas pláticas, el conocer gente profesional, puede ayudarnos mucho. Creo que también la importancia de cambiarnos a lo mejor de repente el chip que tenemos respecto a los diagnósticos, porque de repente esta parte llega a ser como muy satanizada, o a veces los papás lo llegan a interpretar de una forma como de, bueno, la escuela a lo mejor me está atacando, o la escuela no sabe cómo trabajar con mi niño y entonces me pide simplemente que lo diagnostique y me pide que lo etiquete, pero no pasamos como más allá de, ¿no? Creo que es importante como este cambio de perspectiva justamente de que un diagnóstico no implica solamente como etiquetar, implica describir, implica el poder ver todas las estrategias que podemos llevar a cabo y justamente también desde mi experiencia y seguramente también desde la experiencia de David, la parte del diagnóstico le da mucha tranquilidad a los padres de familia. O sea, yo he trabajado con padres que me dicen, es que ahora que tengo el diagnóstico estoy más tranquila. O sea, siento muchísima paz porque ya sé que hay algo, pero no solamente sé que hay algo, sino sé que eso me da un camino para poder trabajarlo. Entonces les da muchísima paz porque de repente en esta parte, en este camino tan difícil, pues llega a haber como muchísima incertidumbre. Y por aquí me dice la vecina que va a necesitar medicamentos. O por aquí veo y me dicen que a lo mejor mi niño nunca va a estar bien dentro de un salón de clases. O nunca va a tener avances. Entonces, cuando nosotros llegamos como al especialista correcto, podemos realmente dar este acompañamiento que realmente se necesita sin el afán de satanizar o de decir, bueno, es un ataque, sino que les da como un caminito de luz para decir, ok, sé por dónde es, o sea, hay pasitos para poder trabajarlo. Sí, por supuesto. Otra pregunta, amigo. Ya que empiezan este proceso contigo, supongo que como en todos los procesos hay cierto nivel de deserción en parte del proceso. ¿Es alto, es bajo? Depende del caso. Depende del caso y depende de otro punto muy feo que es el dinero. Okay. O sea, la rehabilitación neuropsicológica, como todo proceso clínico, es muy burgués. O sea, esa es la realidad, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Publicamos un artículo en el 2019 de un paciente con daño cerebral en el hemisferio derecho que no había recibido tratamiento en 12 años, ¿sí? Entonces, nosotros llevamos a cabo el proceso de rehabilitación y demás, ¿sí? Pero, ¿qué demuestra este artículo? Uno, que el tratamiento, mientras más independiente o digamos individual, intensivo y orientado a la causa, es lo que genera un efecto positivo. ¿Qué tan intensivo es esto? El caso que reportamos en este paciente, prácticamente era un usuario que vimos durante 4 meses, que lo vimos 5 veces a la semana. Okay. O sea, en ese nivel de intensivo te estoy hablando. Claro. ¿Sí? Es decir, si uno quiere un efecto altamente demostrable, ¿sí? Debe ser justamente intensivo, ¿sí? Y va a depender del caso, ¿sí?
pacientes con daño cerebral son los que justamente requieren ese nivel de intensidad. Ok. ¿Sí? Ahora, ¿de qué va a depender? En este caso específico, ¿por qué el paciente aguantó tantas sesiones de rehabilitación? Es porque no le cobramos, porque era para investigación. Ok. ¿Sí? Pero otros pacientes que, por ejemplo, adultos con daño cerebral, adultos afásicos, que deben llevar a cabo estos tratamientos 4 o 5 veces a la semana, pues muchos de ellos o tienen un buen nivel de económico o tienen apoyo de seguro de gastos médicos. Ok. Sí, que paga el seguro entonces este tipo de tratamientos. ¿Bien? Ok. En otros casos que son niños, en muchos casos en los niños se sugiere 1, 2 veces, 3 veces a la semana, ¿sí? Entonces, si tiene 1 o 2 veces a la semana, puede tener un muy buen desempeño, digamos, puede tener efectos positivos. Claramente con recomendaciones muy específicas para casa, ¿sí? De hecho, hay una investigación muy buena que lo que reporta es ¿cómo puede avanzar un niño? Debe llevar a cabo el tratamiento el padre, una enfermera, el profesional. ¿Quién lo tiene que llevar? ¿Sí? Y esta investigación que se hizo demostró que siempre que exista un buen diseño de un programa de rehabilitación, prácticamente lo puede llevar quien sea. ¿Sí? Ok. Siempre y cuando exista un buen diseño de qué tareas se tienen que llevar a cabo, cómo se tienen que hacer, qué tipo de ayuda se tiene que Muy brindar, específico. lo puede llevar a cabo una gama amplia de profesionales, ¿sí? La enfermera, incluso el padre puede llevar tareas para casa y podemos tener un muy buen efecto, ¿bien? Pero claramente nada como el especialista. Al final del día, un elemento clave para distinguir si mi profesional es bueno o no para mi hijo es si es capaz de diagnosticar, identificar la causa y al mismo tiempo rehabilitar. El profesional que diagnostica y rehabilita, ese sería el ideal. Sí, porque de nada sirve que me des un diagnóstico si me vas a derivar con otras tantas personas. Claro. Ese sería el ideal. Claro. El que diagnostica es el que rehabilita, ¿sí? Ah. Y si no lo va a hacer directamente él, al menos es capaz de diseñar el programa de rehabilitación Ok. o el programa de intervención y supervisarlo y ver que se lleve según el diagnóstico. Bien, Ok. entonces sería como el tema. ¿Cuánta deserción hay? Pues es que eso va a depender de un montonal de factores. Creo que no es tanto inherente al niño, Sino sino más a al un asunto económico. económico. Sí. Ok. Sí, bueno, es que debe de. Híjole, qué triste. Pues es que es una situación complicada, pero de hecho es una realidad. Y lo que comentas de esta Claro. parte de los diagnósticos también es muy real. O sea, nos encontramos de repente con diagnósticos donde solamente está la causa y no hay nada más. Y nos encontramos también de repente con diagnósticos donde está como solamente una descripción, pero no hay una causa específica. Entonces es como muy curioso porque pues no se puede trabajar de una manera adecuada con esto, ¿no? Sí, claro. Es que, ¿sabes qué? Creo que hoy en día, más allá del tema de David, creo que los seguros de gastos médicos mayores se han vuelto que ayudan mucho. O sea, yo sé que me estoy saliendo completamente del tema, pero sí es recomendable. O sea, la verdad es que hoy en día que te tuerzas un dedo te sale caro, que te lastimen la rodilla te sale caro. Sí. O sea, realmente creo que sí ayuda mucho. Y más, sí puede ayudar a tu hijo en una condición así, pues la verdad es Claro. que es súper interesante. Aunque fíjate que hay un punto muy importante que quizá si quisiéramos enfocarnos a algo malo del programa de rehabilitación que haga que el paciente salga o que concluya antes el tratamiento, es que el tratamiento no responda a las características de desarrollo psicológico. Ok. ¿A qué me refiero con esto? Te voy a poner un ejemplo de adultos, que es como lo más evidente. Los adultos, como al ser más conscientes, ¿sí? Son los que típicamente rechazan en primer lugar el tratamiento, los que dicen, no, ya no quiero ir, este sujeto no me convence, no quiero ir con él, ¿sí? Aunque tengan un montón de dificultades de lenguaje, ellos mismos van a expresar no quiero, ¿sí? Y es justamente porque los tratamientos no se enfocan a sus características de desarrollo psicológico o personalidad, ¿sí? Ok. ¿Por qué? Una de las quejas más importantes que he tenido de adultos es que el terapeuta o la terapeuta me trata como un niño, o me habla como un niño, o el material que tiene enfrente es de niño. Claro. Entonces me siento ofendido. Sí. O sea, no permito que esta persona me trate así, ni que me muestre material para niños. Claro. Pero en el niño pasa lo mismo, ¿sí? Si el material que le estoy mostrando no corresponde a las motivaciones que él tiene, ¿sí? O el tipo de ayuda que le estoy brindando tampoco, o la actividad que yo le propongo, la acción que yo le propongo no es ni siquiera motivante para él,
o lo estoy obligando todo el día a repetir palabras, o lo pongo a leer todo el día, porque estoy trabajando el síntoma, ¿no? Porque me dijeron que el niño no lee, y entonces es de risa decir que el tratamiento es ponlo a leer todo el día. Claro. No, o sea, ¿cómo? Eso es irreal. Sí, No, claro. eso es irreal. Pero eso es claro. justamente porque no identificaron la causa de la dificultad de lectura, Claro. ¿sí? Sino que solamente establecieron un síntoma que es no puede leer bien. Y el tratamiento es ponlo a leer más veces. Sí, claro, que es Sí, muy con lo que sencillo. yo arrancaba, ¿no? Esta entrevista. Con niños que se sienten sumamente incómodos y que en lugar de mostrar mejorías, al revés, van empeorando porque los ves que están forzados, porque ves que se sienten mal, porque están incómodos, sí, por supuesto. Claro, pero entonces si tú identificas que el problema de lectura en este caso es, por ejemplo, un asunto de regulación, que es muy impulsivo el niño, tiene una lectura muy anticipatoria, ¿sí? Si tú trabajas con otras tareas más lúdicas que corresponden a su rango de edad, etcétera, puedes brindar al niño cierto nivel de motivación por tu tratamiento mismo, ¿sí? Porque entonces, fenomenal, que las tareas son increíbles, y después de un proceso de tratamiento con este tipo de tareas, el sujeto se da cuenta que esta impulsividad reduce y que de hecho la lectura de modo sistémico, ¿sí? Comienza a mejorar. Claro. Y en ningún momento trabajaste el síntoma, Claro, bien, sino que trabajaste la causa de La las causa. dificultades. así es. Bien. Entonces, en niños ese sería el por qué se van o por qué deciden ya no ir tan bien, ¿sí? Y la mamá deja de llevarlos porque el niño claramente no se siente motivado por el tratamiento. Claro. Entonces, un tratamiento efectivo es el que debe responder a las motivaciones del sujeto. Bien, por supuesto. Ok, ¿alguna otra pregunta que tengas, él? Pues es que la verdad es un tema muy extenso. Yo creo que sí podríamos como llevarnos bastante tiempo con todo lo que nos comparte David. Lo vamos a tener que volver a invitar sí. porque ya vimos que Sí, en claro. una sola no nos alcanza. ¿Sabes qué? Te comento. Hay personas que se sientan y les digo, no, grabamos 2 sets de 20 minutos. ¿Tanto? Así, te lo juro, así, tanto. Y una vez que empezamos a grabar, de repente vamos en el tercer set de 20 minutos y se quedan con él. Me falta decir un chorro porque realmente se te va el tiempo de volada. Pero sí, ojalá quede abierta la puerta para que un día vuelvas a venir, amigo, y volvamos a platicar. Creo que hay muchos temas y hay muchas preguntas que van a quedar en el aire. Lo que yo puedo proponer es que una vez que subamos este episodio, vamos a dejar abierta la cajita de comentarios y de preguntas para que nos comenten si tienen dudas al respecto que podamos preguntarle a David y hacer un segundo episodio con él en donde podamos solucionar estas dudas. ¿Cómo ves, amigo? Está estupendo, me parece muy bien. Yo he tratado siempre de explicar a los padres que lo que primero tienen que hacer es también leer un poquitín por su cuenta, ¿sí? Es decir, yo siempre prefiero al papá que previo a venir a mi consulta ya leyó un poquitín y tiene una idea de qué cosa hacemos, ¿sí? Me parece que ese es el paciente perfecto, ¿sí? El que no va obligado, sino el que va instruido. Me parece que ese es el perfecto, ¿sí? Entonces, creo que pueden buscar en internet, es decir, si ponen mi nombre, David Campos García, ponen neuropsicología, encontrarán algunos artículos que hemos redactado y publicado justamente sobre el tipo de evaluación que hacemos, el tipo de tratamientos que realizamos y algunas líneas de investigación muy interesantes. Ok. Y entonces me parece que eso puede abrir las puertas. Bueno, yo ya sé cómo se trabaja esto, qué es lo que hacen esos profesionales, y entonces puedo buscar incluso más en esta línea, y entonces sí buscar al profesional. Me parece que el padre mismo, la madre misma, cuando se informa adecuadamente, puede acceder y puede llegar a cierto tipo de profesional. Perfecto. Es más, para que se las pongamos todavía más fáciles. En la descripción de este video, donde lo publiquemos en nuestras redes sociales, vamos a poner el link directo a toda la información que nos acaba de mencionar David. ¿Les parece? Perfecto. Oye, pues, Cel, muchísimas gracias. Gracias, David. Y, amigo, de verdad, David, te agradezco muchísimo esta plática. Estuvo increíble. Creo que nos quedamos con un chorro de información que vamos a tener que retomar. Pero vaya, esta primera charla creo que está increíble y de verdad te agradecemos mucho que vengas, que nos platiques. Y más allá de eso, te agradecemos los diagnósticos que nos has hecho y cómo has trabajado con nuestros niños, porque hemos visto resultados de verdad enormes. Y pues muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes por la invitación y nos estaremos viendo. Sí, Por supuesto ¿no? que sí. Por acá. Perfecto, pues las cápsulas en YouTube de todos los docentes donde platican y donde explican diferentes temas, el podcast en Spotify
Y pues bueno, seguimos subiendo contenido y vamos a tener como muchos lugares en donde van a poder encontrar contenido, todo enfocado a la educación. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Gracias.